Bachelet por los insultos que ha recibido, por las agresiones que ha recibido, tanto por parte de Diosdado Cabello inicialmente ayer en la tarde, como por parte de Nicolás Maduro. Esas expresiones no representan la sensación, no representan el sentir del pueblo venezolano, que agradece infinitamente el informe presentado. La alta comisionada Michelle Bachelet ha venido a desnudar una situación que todos conocíamos. Es un poco como aquella fábula del rey está desnudo. Bueno, el informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos demuestra lo que nosotros hemos venido reiterando desde hace por lo menos 10 años y que se acentuó desde el momento en el cual la Alternativa Democrática logró mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Primero, hay una persecución masiva contra los disidentes opositores. Segundo, hay un tema muy grave que es la política de exterminio que se aplica contra los más humildes mediante el FAES. La desaparición, la ejecución extrajudicial de cientos de miles de venezolanos en las barriadas de todo nuestro país, que mediante unos operativos policiales absolutamente ilegales siempre aparece detenido el ciudadano Pablo Pérez o el ciudadano Juan, y después en la siguiente noticia el ciudadano fue dado de baja en un enfrentamiento. Ustedes hacen una búsqueda de todas las informaciones con relación a las detenciones y nunca hay ni siquiera un detenido. Todos resultan asesinados en supuestos enfrentamientos y eso lo denunció la alta comisionada. La alta comisionada también tuvo palabras y tuvo espacio en su informe para hablar sobre la diáspora venezolana, sobre los más de 4 millones de venezolanos que están pasando trabajo en el mundo y para lo cual la alta comisionada pidió una atención integral y también pidió que no se generen movimientos xenófobos ni movimientos de rechazos. Nuestros venezolanos están en el mundo de manera temporal. Nosotros en este país vamos a lograr el cambio político y cuando abramos las puertas del cambio político regresarán cientos de miles de venezolanos a reconstruir nuestro país, con lo cual nuevamente le hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los países de la región, a los principales países receptores de nuestros hermanos, para que haya una comprensión y para que se entienda que este es un fenómeno temporal, que nosotros desde acá estamos haciendo todo lo posible porque el cambio político se concrete. En resumen, el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet refleja la descomposición del Estado de Derecho y refleja un gobierno que se ha convertido en adicto a la violación de las normas, de la Constitución, de las leyes y lo más grave aún, de los derechos humanos. Igualmente, hoy tuvimos la posibilidad de recibir a Enrique Iglesias, quien es el alto comisionado del Grupo de Contacto Internacional para atender el caso venezolano. Muchísima comprensión del doctor Iglesias sobre lo que ocurre. Absolutamente incomprensible el que cuando acompañamos al doctor Iglesias al vehículo hubiese tal cantidad de guardias nacionales y hubiese tal cantidad de movimiento militar. Decía el doctor Iglesias, bueno, pero ¿y qué piensan estos señores? ¿Qué piensan estos muchachos? En fin, por supuesto es una cosa absolutamente anormal que en una supuesta democracia tengamos un parlamento militarizado y tengamos un permanente acoso hacia los representantes del pueblo electos por voluntad popular. Muy importante lo que está haciendo la Unión Europea. Básicamente la designación de Enrique Iglesias como alto representante para el caso venezolano optimizará lo que tiene que ver con la presión diplomática adecuada sobre Maduro y sobre, y sobre su grupo para que los venezolanos avancemos cada día más en la solución a esta terrible crisis política. Diputado, sabemos que ya está planteado sobre la mesa el tema electoral para Venezuela. ¿Pudieron ustedes tener alguna reacción por parte del señor Enrique Iglesias sobre este tema? ¿Están dadas las condiciones para un proceso electoral acá en el país? Para la oposición venezolana, para la Alternativa Democrática venezolana, el tema electoral siempre ha sido el centro de nuestras luchas políticas. Nosotros creemos en un país democrático pleno,
un país donde haya absoluta autonomía del órgano electoral, un país donde haya división de poderes y un país en donde las diferencias sociales, las diferencias políticas logren dirimirse a través de elecciones. Por supuesto que para los europeos el tema de las elecciones es fundamental, como lo es para toda la comunidad internacional. Ellos tienen muy claro que en Venezuela lo que ocurrió en mayo no fueron unas elecciones competitivas. Ellos tienen muy claro que la situación en Venezuela es de absoluta anormalidad. Ellos tienen muy claro que la solución al problema venezolano pasa porque haya unas elecciones limpias, justas, competitivas, con observación internacional, pero para que ello ocurra, evidentemente, deben haber cambios sustantivos en el órgano electoral, deben haber cambios sustantivos en la composición del poder y deben haber cambios sustantivos en la conducta de las Fuerzas Armadas y en la conducta de todos los órganos del Estado para no mediatizar hacia un sector de la sociedad las preferencias alteradas del electorado. Ahora, diputado, trascendió que 9 meses para esas elecciones. ¿Usted cree que el país aguanta 9 meses para llegar a esas elecciones? No, ahí no se habló de lapsos. Sencillamente el tema electoral es una necesidad imperiosa. Por supuesto que para que en este país haya unas elecciones en donde, por ejemplo, puedan participar la inmensa mayoría de venezolanos que están en el exterior, estamos hablando quizás de 4 millones en total, un poco más de 4 millones, de los cuales electores pueden ser 1.800.000, bueno, ellos tienen el derecho de inscribirse, de participar, y ese proceso lleva tiempo. También lleva algún tiempo las modificaciones a las normas electorales y las modificaciones necesarias para que un proceso electoral en el momento que se realice refleje absolutamente la voluntad popular y no refleje la voluntad de unos poderosos que intentan amañar el proceso. Pero en todo caso no se habló absolutamente de tiempos, se habló básicamente de la presión necesaria que debe generarse de manera coordinada entre toda la comunidad internacional, la comunidad, entre el pueblo venezolano, entre las organizaciones sociales, entre las iglesias, en fin, se habló de muchísima presión, de muchísima comprensión de la situación política y también de los mecanismos para que haya una solución a la crisis. ¿Expectativas sobre lo que pueda suceder en Barbados esta semana? Bueno, nosotros sabemos que si de Barbados, que es básicamente el mecanismo de Oslo, llega a salir alguna solución, no será porque el régimen de manera graciosa la quiere dar, sino que básicamente será porque funcionó efectivamente la enorme cantidad de múltiples presiones sobre este grupo para que avancen hacia un proceso de restitución de garantías y de restitución del sistema democrático. No, sobre el tema de Oslo, de Barbados, nosotros no tenemos ninguna información que ofrecer. Ahí en su momento, nuestro presidente Guaidó y los negociadores irán dando comunicados oficiales. Para nosotros, sencillamente, lo importante es que se mantenga la presión política, que se mantenga la presión diplomática, que se mantenga la presión popular, que se mantenga la unidad de la oposición y que el pueblo tenga claro que vamos a salir de esta enorme crisis porque ya nadie soporta más esta terrible situación. ¿Habrá modificación del orden del día de hoy para debatir por segunda vez el TIAR? El TIAR hoy entiendo que va a entrar en cuenta. Hoy no se va a debatir, hoy debatiremos otros puntos, pero ya lo vamos a ver vamos a hablar en extenso del informe de la alta comisionada Bachelet y vamos a hablar también sobre el Banco Central de Venezuela. Vale, muchísimas gracias.